Producciones Lavasori presenta. ¿Quién fue el esclavo fiel y discreto a quien Jesús lo nombró sobre sus bienes en el año de 1919? Estimados amigos, testigos de Jehová y público en general. Aquí tenemos la página 193 del libro Cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, con el título Recogiendo a los últimos de la nación espiritual de Dios. Esta página 193, con el título Recogiendo a los últimos de la nación espiritual de Dios, trata de explicar ¿qué es el siervo fiel y prudente o esclavo fiel y discreto? ¿Y en qué ha resultado la predicción que han efectuado los testigos de Jehová por toda la tierra sobre los últimos de la nación espiritual de Dios, que son los ungidos, son los testigos de Jehová? Quería leer acá arriba lo que dice esta página con respecto a los quiénes son estos de la nación espiritual de Dios y a quien Jesús encomendó sus bienes en el año de 1919 para que den el alimento a sus domésticos. Dice así: dijo Jesús, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, esclavo fiel y discreto, a quien su Señor ha puesto sobre su familia, para darles el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo a quien su Señor cuando viniere le hallare haciendo así. De cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mateo 24, versículo 45 al 47. En el fiel cumplimiento de las palabras de Jesús, Cristo ha nombrado y puesto a los últimos de la nación espiritual de Dios sobre todos sus bienes. ¿Quién pues es este siervo fiel y prudente o esclavo fiel y discreto? El siervo no es cierto hombre, tampoco es la sociedad Watchtower, es el cuerpo unido de los últimos que han sido recogidos de la nación espiritual de Dios. De hecho, que se puede hacer referencia a un cuerpo, congregación o nación de gente como siervo de Dios. Él nos lo muestra en Isaías 43:10 y dice así: a quien he escogido. Por eso, desde 1919, el resto de israelitas espirituales es unidamente el siervo de Dios. Esto quiere decir muy claramente que el siervo de Dios o esclavo fiel y discreto, o siervo fiel o prudente, según la Watchtower, son ese resto del Israel espiritual que se ha formado por los ungidos, o 144.000 que tienen esperanza celestial. Supuestamente Jesús escogió a este grupo restante del Israel espiritual de ungidos que quedan aún vivos en la tierra, quedaron vivos en la tierra en 1919 para que den el alimento a sus domésticos. Pero quiero que noten un detalle acá muy importante. Cuando se hace referencia a quién pues es este siervo fiel y prudente o esclavo fiel y discreto, dice el siervo, o sea, el esclavo, no es cierto hombre, ¿eh? Dice, no es cierto hombre, tampoco es la sociedad Watchtower, es el cuerpo unido de los últimos que han sido recogidos de la nación espiritual de Dios. Está diciendo pues que es el resto ungido de los que quedan de esa nación espiritual de Dios en la tierra vivos. Ese grupo de personas que es el resto ungido es esa clase, ese grupo de personas o siervos de Dios que han sido encomendados los bienes de Jesucristo para que den el alimento espiritual a los domésticos a su debido tiempo. Noten bien que dice que no es, dice bien enfáticamente, no es cierto hombre, ni tampoco es la sociedad Watchtower, porque la sociedad Watchtower es una entidad jurídica, no tiene vida como tal, es una empresa que tiene una razón social, que funciona por los hombres. Entonces no puede ser la sociedad Watchtower que dé el alimento como tal, sino tiene que ser la gente que está dentro de ella, que forma su cuerpo de gobernante, ¿no? Ahora, veamos a continuación si esto es cierto, que no ha sido un hombre. ¿Quién estuvo como presidente de la sociedad Watchtower en el año de 1919? Cuando murió Russell en 1917. Lo suplantó pues este señor, se llama el juez Rutherford, ahí lo vemos. Y este señor escribió más de 100 libros durante toda su trayectoria como presidente de la sociedad Watchtower, y todos sus libros fueron hechos por él, como en su sola persona, y todo el mundo sabe perfectamente que estos libros del arcoíris fueron escritos por Rutherford exclusivamente, y fueron libros de texto que se estudiaban en la Organización de los Testigos de Jehová como libros de doctrina,
La doctrina la ponía este señor. No existía ninguna clase que recibía el alimento de Jesucristo para que luego se vertieran estos libros. Esto es una falsedad. Todos estos libros fueron hechos por inspiración, por la cosecha propia de este señor, que se llama José Rutherford. Él era un dictador, un tirano, y nadie se podía oponer a sus dictámenes o sus doctrinas cambiantes. Si a él se le ocurría cambiar una doctrina, nadie se podía atrever a decir no es así, porque él era el que escribía sus propios entendimientos, sus propias interpretaciones de la Biblia, para que se lo tragaran los testigos de Jehová. Aquí lo vemos pues al juez Rutherford dando su discurso, y pueden ver ustedes atrás una cosa muy interesante. Esos son los discos antiguos que se tocaban en las radiolas, en los tocadiscos antiguos. Son discos grandes. En esa época no eran de plástico, eran un material tipo yeso, que se podían romper con un golpe. Pero vean ustedes que este disco de acá, que está en medio, que tiene su agujero, tal como existen todavía estos discos antiguos de juez Rutherford, figura su rostro siempre como su sola persona, ¿no? Para dar a entender que estas son sus propias cosechas, su propia interpretación de la Biblia. Como vemos pues, aquí vemos la colección del arco iris de Rutherford. Aquí vemos a Rutherford a la derecha y toda su colección de libros: el libro Luz, el libro Vindicación, el libro Hijos, el libro Jehová, el libro Luz 1, Luz 2. Entonces son 17 volúmenes más o menos que escribió en libros durante su vida, y estos son los libros que se estudiaban como alimento espiritual. Este fue el primer libro que escribió el año 1920 anunciando el fin del mundo, el libro que se llama Millones que ahora viven no morirán jamás. Es el libro original. Aquí he puesto una relación de los principales libros y folletos que él escribió a lo largo de su vida, que fueron su propia cosecha, su propia interpretación de la Biblia personal. Él era el esclavo fiel discreto. No era un grupo, una clase ungida, que dice ahí que era un resto ungido que quedó en el año 1919 y que Jesús le encomendó sus bienes para que lo diera a los domésticos. Esa es una mentira, pues. Ahí nos meten el dedo en la boca, señores. Esta religión es falsa, es mentirosa. Aquí lo vemos, pues, las pruebas, que todos son libros de Joseph Franklin Rutherford, y está su nombre en cada uno de sus libros, hechos por él, todo el mundo lo sabe. El libro Reconciliación, Gobierno, Creación, el libro Luz, tomo 1 y 2, en fin, el libro Jehová, el libro Enemigos. Aquí faltan unos libros que no he puesto, como el libro Hijos, el libro Vindicación, en fin, varios libros que no he puesto por espacio, pero escribió más de 100 libros en toda su historia dentro de la ciudad Watchtower, todos a nombre de título personal. Aquí vemos la colección más de cerca, la colección de arcoíris de Rutherford, porque tenía unos colores pintorescos como el arcoíris. Todos los libros son escritos por Joseph Rutherford. Esto no fue hecho por una clase o esclavo fiel discreto. Es un cuentazo, pues es una mentira que nos estén diciendo que no es un hombre. Tampoco la Watchtower es una clase, un resto ungido que Jesús le encomendó para que diera el alimento. Mentira, pues, es una mentira más grande, y aquí la evidencio yo con pruebas. Estos son los libros del pastor Russell, que se llama Los estudios en las escrituras. Está compuesto pues por 6 volúmenes que fueron escritos por él, y estos fueron los libros de doctrina que fueron interpretaciones personales de pastor Charles T. Russell, que fueron pues sus alimentos espirituales que él recibió pues en el año 1879, cuando fundó la sociedad Watchtower, hasta su muerte en 1916. Él decía que era el esclavo fiel discreto. El que vemos los libros pues de Russell: el misterio terminado, la nueva creación, el divino plan de las edades, el tiempo se ha acercado, el día de la venganza, en fin, y así los 6 tomos de sus libros. Por esa razón, esta religión es falsa, mentirosa, cínica, sinvergüenza, hipócrita. Decir, no se trata de una persona. No, tampoco es la Watchtower, ¿eh? Es un grupo, una clase ungida, un resto ungido que queda de la nación, de Israel espiritual. Pues eso es un cuento para babosos. Son unos mentirosos. Esta religión no puede ser verdadera, es una religión falsa, amigos. Por eso yo me retiré ese tiempo, porque dije, yo no puedo está bien ser burro unos años, pero no toda la vida. Muchas gracias. Es hora de hacer las maletas, subirse a un cohete para salir disparado lejos, pero muy lejos de la suciedad Watchtower bla bla en truco, y decirle a su puerco engordante, hasta la vista baby.